¿Cuántas veces te han dicho que para conquistar a alguien necesitas estar presente, mostrar interés, enviar mensajes todos los días, dar los buenos días, las buenas noches, marcar una presencia constante? ¿Cuántas veces te dijeron que el secreto era ir tras esa persona, demostrar todo lo que sientes, sin filtros ni frenos? La cultura de la conquista activa se ha convertido en una especie de religión moderna. Pero lo que nadie te contó es que la mayoría de las veces es exactamente ese exceso lo que destruye cualquier oportunidad de interés real. Existe una lógica silenciosa en la mente humana. Aquello que es demasiado fácil pierde su valor. La atención que se ofrece sin costo termina siendo ignorada. El problema nunca fue el cariño, sino la sobredosis del mismo. Y ahí está la mentira de la conquista activa. Cuando te entregas demasiado, demasiado rápido, demasiado temprano, la otra persona inconscientemente entiende que no necesita invertir nada a cambio. Después de todo, ¿por qué alguien se dedicaría a algo que ya tiene asegurado? Esta es la trampa que atrapa a mucha gente en ciclos de rechazo. Intentas agradar, intentas estar presente, intentas mostrar que estás ahí, y cuanto más haces eso, más la otra persona se aleja. El silencio del otro parece gritar, y tu presencia constante se convierte en ruido. Lo que debía ser conexión se vuelve incomodidad. El intento de acercarse se transforma en agobio. Y cuanto más corres tras esa persona, más distante se vuelve. Lo que está en juego aquí no es amor, ni interés, es deseo. Y el deseo se alimenta de misterio, de espacio, de duda. Cuando te muestras demasiado, apagas la llama de la curiosidad. Y sin curiosidad, no existe fascinación. Quien te ve todo el tiempo deja de verte realmente. La presencia en exceso genera invisibilidad. Ese es el cruel paradoja de la conquista activa. Cuanto más apareces, menos te notan. La raíz de esta lógica está en la naturaleza humana. Desde pequeños nos enseñan a valorar lo que es raro, lo que requiere esfuerzo, lo que no se entrega fácilmente. Esto vale para objetos, experiencias y, sobre todo, personas. No necesitas esconderte, pero sí entender que la ausencia calculada es más poderosa que cualquier presencia desesperada. Y el mayor error que cometemos es pensar que demostrar interés es sinónimo de insistencia. El verdadero poder no está en correr tras alguien, está en saber cuándo parar, en saber el momento exacto para retroceder, y sobre todo, en aprender a hacerte desear. Esto no es un juego, es una estrategia emocional. Es entender que el espacio que dejas, muchas veces, habla más fuerte que cualquier declaración. Cuando desapareces con intención, plantas la duda, y donde nace la duda, florece el interés. Y es en este punto donde entra un personaje que dominaba esta arte con maestría. Alguien que usaba el silencio como arma y la ausencia como herramienta de seducción. No necesitaba correr tras nadie porque hacía que los demás vinieran hacia él. Thomas Shelby no era solo el protagonista de una serie, era el espejo del deseo silencioso. Y ahora, vamos a sumergirnos en lo que hizo este método tan irresistible. Thomas Shelby no necesitaba levantar la voz. No necesitaba correr, explicar, justificar. Bastaba una mirada, un silencio bien colocado, una ausencia intencional. Al contrario de la idea popular de conquista, su poder venía precisamente de lo que no decía, de lo que no mostraba. El misterio que rodeaba cada gesto era más seductor que cualquier frase ensayada. Y eso no era casualidad, era un método. Mientras muchos suplican por atención, Thomas sabía que la atención no se pide, la atención se atrae. ¿Y cómo lo hacía? Sencillo. Era selectivo. No repartía su energía a cualquiera. Esto creaba una sensación de privilegio en quien conseguía una parte de su presencia. El método Thomas Shelby se basa en 3 pilares: escasez, control emocional y dominio del propio valor.
Quien domina estos 3 puntos no necesita suplicar por amor. Se convierte en un imán del deseo. El primer pilar, la escasez, no se trata de desaparecer completamente. Se trata de dosificar presencia y ausencia con precisión. Thomas aparecía cuando quería, cuando era necesario, y cuando se ausentaba no era olvidado. Era recordado con más fuerza, porque su ausencia dejaba preguntas en el aire, y todo ser humano odia preguntas sin respuesta. Ese malestar silencioso genera un efecto de atracción. El otro quiere entender, quiere acercarse, quiere llenar el vacío. El segundo pilar es el control emocional. Thomas nunca permitía que sus emociones lo dominaran. Podía estar involucrado, interesado, incluso enamorado, pero jamás mostraba desequilibrio. No había desesperación, no había carencia. Eso no lo hacía frío, lo hacía misterioso. Y el misterio es un afrodisíaco poderoso, porque aquello que no se revela por completo nos obliga a imaginar, y lo que se imagina es siempre más intenso que lo que se muestra. El tercer pilar quizás sea el más importante: dominio del propio valor. Thomas Shelby sabía lo que representaba, sabía lo que ofrecía, sabía que no necesitaba probar nada, no corría tras la validación, y por eso, irónicamente, era validado todo el tiempo, porque las personas ven valor en quien se comporta como si tuviera valor, y quien actúa como premio, es tratado como premio. El método Thomas Shelby no es manipulación, es posicionamiento. No se moldeaba al deseo de otros, hacía que los demás se moldearan a su presencia, y eso es justo lo que falta hoy en muchas relaciones. La gente quiere ser elegida, pero se muestra demasiado disponible. Quiere ser admirada, pero siempre explica demasiado. Quiere ser deseada, pero ofrece todo antes de ser notada. La verdad es que Thomas era el reflejo de algo que todos sentimos, pero pocos dominan: el poder del enigma. Mientras la mayoría busca conexión a través de la insistencia, él mostraba que la verdadera conexión nace del espacio, del silencio, de la duda. Y por eso su método funciona hasta hoy. Porque toca algo universal. La mente humana ama descifrar lo que es difícil de entender, pero quizás lo más fascinante de esta estrategia está en cómo despierta algo aún más profundo en el otro: la obsesión. Cuando alguien está expuesto al misterio constante, al desafío sutil, a la escasez controlada, nace un deseo incontrolable de conquistar, de poseer, de entender. Y es justo en ese punto donde el método deja de ser solo encanto y se transforma en una fuerza magnética. Ahora que entendemos la base del método Thomas Shelby, el siguiente paso es aplicar esos conceptos en el mundo real. Y para eso, necesitamos comprender cómo la ausencia puede convertirse en un combustible poderoso para el deseo. Y cómo esta técnica, usada con inteligencia, cambia completamente la forma en que eres percibido. Vamos a sumergirnos ahora en el poder de la ausencia. La ausencia, cuando se usa con inteligencia, es una de las armas más poderosas en el juego de la conquista. Y es precisamente por eso que asusta tanto, porque requiere valentía, requiere autoconfianza, requiere control emocional. Estar ausente de forma estratégica no es lo mismo que ignorar, es dejar espacio, y el espacio, en el universo de la atracción, es lo que permite que el deseo crezca. Porque el deseo necesita aire para respirar, necesita distancia para formarse. La mayoría de las personas está condicionada a creer que mientras más presente seas, mayor será tu valor. Pero el exceso de presencia, en la práctica, genera lo contrario de lo esperado: saturación. Cuando alguien está siempre disponible, el otro deja de percibir el valor, porque el cerebro humano funciona por contraste. Lo que es constante, predecible y garantizado pierde brillo. Y aquí es donde entra la ausencia. Interrumpe el flujo y llama la atención. El poder de la ausencia no está en el alejamiento completo, sino en la creación de un vacío emocional. Es como si crearas un intervalo, un silencio dentro de la relación, que hace que el otro se mueva,
La ausencia bien aplicada genera inquietud, despierta la memoria, provoca dudas, y toda duda lleva a la búsqueda de respuestas. Y esa búsqueda es lo que hace que el otro piense en ti, te desee, te imagine, y eso es más potente que cualquier mensaje que pudieras enviar. Pero atención, la ausencia no es castigo, no es venganza, es construcción de valor. Cuando desapareces del mapa como estrategia, el objetivo no es herir, es reposicionar. Es mostrar que no eres accesible en cualquier momento, por cualquier razón. Es reforzar que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Y cuando el otro percibe eso, comienza a valorar hasta tus pequeños gestos. Un hola tuyo adquiere peso. Una mirada tuya se vuelve codiciada. El gran error de quien intenta aplicar la ausencia es hacerlo de forma emocional, impulsiva. Desaparecen por carencia, desaparecen por orgullo, desaparecen por rabia. Eso no funciona, porque el otro lo siente. La ausencia debe hacerse con elegancia, con conciencia, con calma. Es cuando desapareces sin drama, sin explicación, sin resentimiento, simplemente te retiras. Y es en ese retiro donde tu presencia se vuelve aún más fuerte, porque ahora ocupas la mente, no el espacio físico. Existen momentos ideales para aplicar la ausencia. Después de un encuentro memorable, después de un intercambio intenso, después de darte cuenta de que diste demasiado y el otro comenzó a retroceder. En esos momentos, desaparecer por un tiempo provoca un efecto brutal, porque crea el contraste. ¿Recuerdas? El contraste es el secreto. Después del calor, viene el frío. Después de la presencia, viene el vacío. Y el vacío clama por ser llenado. ¿Y quién estaba allí antes del vacío? Tú. Muchas personas temen que al ausentarse sean olvidadas. Pero el olvido no alcanza a quien dejó una marca. Y es por eso que la ausencia solo funciona después de que has creado impacto. Thomas Shelby no desaparecía por casualidad. Primero dejaba algo para ser recordado. Un gesto, una frase, una mirada. Y solo después se retiraba. La ausencia, por sí sola, no es suficiente. Pero combinada con intensidad, se vuelve un veneno dulce. Lo más interesante es ver cómo la ausencia te coloca en el centro del juego. Mientras el otro intenta entender el motivo de tu silencio, tú ganas tiempo. Tiempo para observarte. Tiempo para evaluar. Tiempo para entender si ese interés vale la inversión. La ausencia no es solo una estrategia para atraer, es una estrategia para seleccionar. Y eso es lo que diferencia a los conquistadores de los que solo corren detrás. Ahora que entendiste cómo el silencio y la distancia puntual crean tensión y deseo, avancemos hacia algo aún más intrigante, el papel del misterio. Porque la ausencia, por sí sola, ya planta la duda. Pero el misterio es lo que la mantiene viva. Y si dominas este elemento, estarás a un paso de volverte inolvidable. El silencio crea curiosidad, pero el misterio alimenta esa curiosidad como una llama que nunca se apaga. Cuando eres un libro abierto, la lectura termina rápido, pero cuando tus páginas son difíciles de descifrar, cada mirada, cada gesto, cada ausencia, se transforma en un enigma, y eso es lo que atrapa, eso es lo que encanta. El misterio es el arte de mostrar poco y sugerir mucho. Es el control de la información transformado en herramienta de atracción. Thomas Shelby nunca revelaba todo, solo decía lo necesario. Sus intenciones quedaban entre líneas. Su mirada llevaba más peso que 1000 palabras. Y por eso, todos a su alrededor se preguntaban todo el tiempo: ¿qué está pensando? ¿O qué hará ahora? ¿Será que confía en mí? Estas preguntas no son aleatorias. Son el efecto directo del misterio. Y cuando alguien entra en ese estado de búsqueda de respuestas, la conexión se profundiza. El misterio no se trata de esconder tu verdad, sino de dosificar cuánto revelas y cuándo lo haces. Cuanto más predecible eres, menos impacto causas. Pero si la persona nunca sabe exactamente cuál será tu reacción, permanece alerta.
Y estar alerta es el estado ideal para crear impacto emocional, porque quien está alerta siente todo con más intensidad. Cada toque se convierte en señal, cada palabra en pista. Y todo eso forma un juego emocional irresistible. Dominar el misterio es también dominar la narrativa. Cuando controlas lo que los demás saben de ti, controlas la historia que se cuenta, creas un aura. Y el aura es lo que precede al nombre. Es la sensación que causas antes incluso de abrir la boca. Las personas misteriosas tienen presencia, y su presencia llega antes. Thomas no necesitaba presentaciones. Su energía anunciaba su llegada. Pero atención, misterio no es ser distante, no es ser frío, es ser selectivo. Es saber que demasiada intimidad mata la atención. Es entender que el exceso de explicaciones rompe la magia. Cuando lo entregas todo de una vez te vuelves común. Pero cuando guardas la información en el punto justo, te conviertes en un enigma. Y los enigmas despiertan la mente. La mente, al ser desafiada, activa el deseo. Y el deseo, una vez activado, se vuelve obsesión. Muchas personas temen que al ausentarse sean olvidadas, pero el olvido no alcanza a quien dejó una marca. Y es por eso que la ausencia solo funciona después de que has creado impacto. Thomas Shelby no desaparecía por casualidad. Primero dejaba algo para ser recordado, un gesto, una frase, una mirada, y solo después se retiraba. La ausencia por sí sola no es suficiente, pero combinada con intensidad, se vuelve un veneno dulce. Lo más interesante es ver cómo la ausencia te coloca en el centro del juego. Mientras el otro intenta entender el motivo de tu silencio, tú ganas tiempo. Tiempo para observarte, tiempo para evaluar, tiempo para entender si ese interés vale la inversión. La ausencia no es solo una estrategia para atraer, es una estrategia para seleccionar. Y eso es lo que diferencia a los conquistadores de los que solo corren detrás. Ahora que entendiste cómo el silencio y la distancia puntual crean tensión y deseo, avancemos hacia algo aún más intrigante: el papel del misterio. Porque la ausencia, por sí sola, ya planta la duda. Pero el misterio es lo que la mantiene viva. Y si dominas este elemento, estarás a un paso de volverte inolvidable. El silencio crea curiosidad, pero el misterio alimenta esa curiosidad como una llama que nunca se apaga. Cuando eres un libro abierto, la lectura termina rápido, pero cuando tus páginas son difíciles de descifrar, cada mirada, cada gesto, cada ausencia, se transforma en un enigma, y eso es lo que atrapa. Eso es lo que encanta. El misterio es el arte de mostrar poco y sugerir mucho. Es el control de la información transformado en herramienta de atracción. Thomas Shelby nunca revelaba todo, solo decía lo necesario. Sus intenciones quedaban entre líneas. Su mirada llevaba más peso que 1000 palabras, y por eso, todos a su alrededor se preguntaban todo el tiempo: ¿qué está pensando? ¿Qué hará ahora? ¿Será que confía en mí? Estas preguntas no son aleatorias, son el efecto directo del misterio. Y cuando alguien entra en ese estado de búsqueda de respuestas, la conexión se profundiza. El misterio no se trata de esconder tu verdad, sino de dosificar cuánto revelas y cuándo lo haces. Cuanto más predecible eres, menos impacto causas. Pero si la persona nunca sabe exactamente cuál será tu reacción, permanece alerta. Y estar alerta es el estado ideal para crear impacto emocional. Porque quien está alerta siente todo con más intensidad. Cada toque se convierte en señal, cada palabra en pista. Y todo eso forma un juego emocional irresistible. Dominar el misterio es también dominar la narrativa. Cuando controlas lo que los demás saben de ti, controlas la historia que se cuenta. Creas un aura, y el aura es lo que precede al nombre. Es la sensación que causas antes incluso de abrir la boca. Las personas misteriosas tienen presencia, y su presencia llega antes. Thomas no necesitaba presentaciones. Su energía anunciaba su llegada. Pero atención,
Misterio no es ser distante, no es ser frío, es ser selectivo, es saber que demasiada intimidad mata la atención. Es entender que el exceso de explicaciones rompe la magia. Cuando lo entregas todo de una vez, te vuelves común, pero cuando guardas la información en el punto justo, te conviertes en un enigma, y los enigmas despiertan la mente. La mente, al ser desafiada, activa el deseo, y el deseo, una vez activado, se vuelve obsesión, seguridad. Y la seguridad es uno de los pilares del deseo, porque donde hay seguridad, hay espacio para entregarse, y donde hay entrega, hay intensidad. Thomas dominaba esto como un artista domina su obra. El control emocional también tiene un efecto colateral poderoso. Provoca el reflejo. Cuando mantienes la calma, la otra persona comienza a ajustarse a tu frecuencia. Es como si tu centro de gravedad emocional atrajera el campo del otro hacia ti. Esto te da la ventaja de guiar el ritmo de la interacción. Thomas rara vez se agitaba, y eso hacía que los demás a su alrededor se sintieran automáticamente obligados a alinearse con su energía. Pero quizás el punto más poderoso del control emocional está en su capacidad de generar escasez emocional. Cuando no entregas reacciones fácilmente, cada emoción tuya se vuelve valiosa. Una sonrisa, un elogio, una mirada de aprobación, todo eso se convierte en un premio raro. Y todo lo que es raro se vuelve deseable. Thomas sonreía poco, pero cuando lo hacía, el impacto era explosivo, porque había un valor acumulado en esa expresión. Era como un diamante en medio del concreto. Mucha gente cree que demostrar emoción es señal de autenticidad. Y sí, puede serlo, pero solo si se hace con sabiduría. En un mundo que banaliza todo, incluidos los sentimientos, tu capacidad de dosificar lo que muestras y lo que guardas se convierte en una ventaja brutal. Thomas entendía eso con maestría. Sabía que mostrando menos hacía que el otro quisiera más. Esto aplica para el amor, para el respeto y hasta para el liderazgo. Y hablando de liderazgo, vale recordar que el control emocional no solo genera respeto en el campo de la conquista, sino que también establece jerarquías invisibles. Quien se mantiene firme mientras todos los demás están al borde del colapso, naturalmente asume la posición de mando. Y esa postura de liderazgo silencioso es altamente erótica. El deseo no nace solo de lo que se dice o se hace, también brota de la energía que alguien carga, y el autocontrol es parte de esa energía. Seguramente ya has notado que esta no es una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un entrenamiento constante, un juego interno de autopercepción, disciplina y conciencia. Y lo más interesante, cuanto más practicas el control emocional, más libertad conquistas, porque dejas de ser rehén de las emociones ajenas. Pasas a responder al mundo con estrategia, no con instinto. Y esa diferencia es lo que te transforma en alguien inolvidable. Al dominar el control emocional, te posicionas por encima de la mayoría, porque en un mundo donde todo es exagerado, quien se domina a sí mismo domina a los demás. Y así como Thomas Shelby, te vuelves no solo admirado, sino deseado. Ahora que comprendes el poder de mantener la mente fría y el corazón bajo control, es hora de explorar el siguiente elemento de este método: la comunicación silenciosa. Porque no todo se dice con palabras, y quienes dominan este tipo de lenguaje, dominan todo. No todo se dice con palabras. Thomas Shelby lo sabía mejor que nadie. Sus ojos, su postura, la forma en que encendía un cigarrillo o miraba a alguien en silencio, todo era mensaje, todo era código, y quien aprendía a leer esas entre líneas, entendía que allí no había solo un hombre, había un lenguaje vivo, complejo, irresistible. En el universo de la seducción, la comunicación silenciosa tiene más impacto que cualquier discurso ensayado, porque mientras las palabras pueden mentir, los gestos no mienten. Un leve levantamiento de ceja, un silencio prolongado en el momento justo, el simple hecho de no responder a una provocación,
Todos esos detalles comunican fuerza, muestran autocontrol, demuestran que no actúas por impulso, que no estás desesperado por agradar. Al contrario, estás cómodo en tu propio silencio. Y eso desarma, eso intriga, eso atrae, porque quien no se apresura para ser comprendido, demuestra que conoce su propio valor. Y quien conoce su valor, se convierte en un enigma. La comunicación silenciosa funciona porque activa la curiosidad del otro. Y la curiosidad es el combustible del deseo. Cuando todo se revela de manera directa, el misterio muere. Pero cuando dejas espacios vacíos, cuando insinúas en lugar de declarar, cuando desapareces justo cuando todos esperan una reacción, creas un vacío. Y ese vacío necesita ser llenado. La otra persona intentará entender, pensará en ti, te buscará, aunque sea en pensamiento. Eso es magnético. Y Thomas lo hacía con maestría. No necesitaba alzar la voz. Una mirada bastaba. No se explicaba. Se hacía entender con el silencio, con la ausencia, con gestos mínimos cargados de intensidad. Y por eso mismo, siempre tenía ventaja. Mientras los demás intentaban probar algo, él simplemente era. Y ese ser se transmitía en los detalles, en la forma en que entraba a una sala, en cómo no corría a agradar, en cómo se mantenía firme aún en silencio. Cuando empiezas a dominar este lenguaje silencioso, descubres algo revelador. Los demás hablan demasiado, entregan todo, revelan inseguridades, deseos, carencias. Y cuanto más hablan, más aprendes sobre ellos. Mientras tanto, tú en silencio, observas, calculas, decides si valen o no la pena, inviertes el juego. Ya no eres tú quien corre tras la validación, es el otro quien corre tras descifrarte. Y ahí reside el verdadero poder de la comunicación, no verbal. Thomas no era solo un personaje de televisión, es el símbolo de una fuerza que existe en todos nosotros. Una fuerza silenciosa, contenida, pero devastadora cuando se canaliza bien. Cuando aprendes a expresarte sin decir una palabra, el mundo entero comienza a escucharte. Y ese es el siguiente paso en el método Thomas Shelby. Salir de lo obvio, abandonar el ruido y aprender a conquistar con la presencia, no con la performance. Hay algo en Thomas Shelby que va más allá de la apariencia, más allá del comportamiento, incluso más allá del silencio. Es el aura. Una presencia invisible pero sentida. Una atmósfera que lo rodea y que pone a todos a su alrededor en estado de alerta. Y lo más interesante es que esa aura no viene de lo que dice, sino de lo que oculta. El misterio es la materia prima de ese magnetismo. Y quien quiere dominar el arte de la conquista debe entender que, muchas veces, lo que omites vale más que lo que revelas. El misterio es, por definición, aquello que no puede ser completamente comprendido, y el ser humano tiene una tendencia instintiva a tratar de descifrar todo lo oculto. Cuando entregas todo sobre ti desde el principio, tus opiniones, tus miedos, tus deseos, tus dolores, facilitas el trabajo del otro. Te vuelves una ecuación resuelta, un libro que ya fue leído, y nadie relee lo que ya entendió por completo. El misterio, en cambio, mantiene páginas faltantes, deja espacios vacíos, y es en esos espacios donde nace el interés verdadero. Thomas nunca entregaba demasiado. Cuando alguien creía que estaba cerca de entender quién era, él hacía un movimiento inesperado, daba un paso atrás, se replegaba dentro de sí. Eso mantenía a todos inestables, atentos, fascinados. No necesitaba ser el más guapo, el más hablador o el más carismático. Solo necesitaba seguir siendo una pregunta sin respuesta. Y era precisamente esa pregunta la que atraía. Crear un aura de misterio no significa ser frío o inaccesible. Significa saber dosificar. Significa entender que tu vida no es un libro abierto y que cada información que compartes debe tener un propósito. No necesitas explicar todo el tiempo dónde estuviste, con quién estuviste, qué piensas de todo. A veces, la ausencia de respuesta vale más que 1000 justificaciones.
A veces una sonrisa enigmática vale más que un discurso entero, y quien entiende eso se vuelve inolvidable. Porque el misterio activa una parte muy primitiva del cerebro humano. Desafía, provoca, instiga. Es como un rompecabezas con piezas faltantes. La mente del otro tratará de armar la figura, llenará los espacios con fantasías, suposiciones, idealizaciones. Y muchas veces, lo que el otro imagina sobre ti es aún más poderoso que lo que realmente eres. Eso te pone en una posición de ventaja. Te conviertes en proyección, te conviertes en deseo. Thomas Shelby es el arquetipo perfecto de este juego psicológico. No necesitaba correr tras nadie porque él era un enigma, un campo de posibilidades. Y al dominar ese misterio, tú también comienzas a ser visto como alguien fuera de lo común. Alguien que no puede ser descifrado fácilmente, ni reemplazado fácilmente. Porque en el mundo de las relaciones, lo que es raro, lo que es enigmático, lo que es difícil de prever, es lo que realmente marca. Aplicar el método Thomas Shelby en tu vida diaria no es imitar a un personaje, sino incorporar la esencia del silencio estratégico y la presencia intencional. Imagínate entrando en un ambiente, no con prisa por ser notado, sino con la certeza silenciosa de que tu energía hablará por ti. El silencio no es vacío, está cargado de significado. Cuando aprendes a valorar lo que no dices, creas un espacio donde el otro quiere entrar, donde el interés se instala naturalmente. La primera acción práctica es controlar tu habla. En las conversaciones, habla menos de lo que piensas y más de lo necesario. Cada palabra debe tener peso, cada pausa debe sentirse. Evita llenar el silencio con frases hechas o preguntas obvias. Deja que el otro se acerque a tu silencio como si fuera una invitación, no una barrera. Y recuerda, tu mirada es tu mejor arma. No evites el contacto visual, pero no lo hagas exagerado. Sé firme, misterioso, como quien guarda secretos. Otra práctica esencial es la presencia plena. Estar presente no es solo estar físicamente, sino mentalmente enfocado, con la energía centrada en ti y en el ambiente. Las personas perciben cuando estás disperso, preocupado, ansioso. Thomas Shelby lo sabía y incluso en medio del caos mantenía la calma, la compostura. Eso genera respeto y deseo, porque nadie quiere a alguien que se pierde en su propio mundo, sino alguien que domina el suyo. La ausencia también es una herramienta poderosa. No estar siempre disponible crea espacio para que el otro te extrañe. En el contexto moderno, esto significa no responder inmediatamente los mensajes, no estar en todos lados al mismo tiempo, no aceptar todas las invitaciones. Esa ausencia controlada es parte del magnetismo. Comunica que tienes una vida propia, que eres demasiado valioso para estar siempre a disposición. Por último, la esencia del método Thomas Shelby es comprender que la conquista comienza dentro de ti, con el dominio de tu propio silencio y presencia. No se trata de manipular, sino de ser auténtico e intencional. Es un arte que involucra paciencia, autoconocimiento y respeto, tanto por ti mismo como por el otro. Y cuando practicas este arte, no solo estás conquistando miradas o intereses, estás construyendo una identidad que el mundo no olvida. Por lo tanto, experimenta dar menos voz al ruido y más peso al silencio. Permítete ser la pausa que transforma la melodía de la conversación, el enigma que despierta la curiosidad, la ausencia que atrae. Porque al final, el verdadero arte de la conquista no está en lo que dices, sino en lo que no necesitas decir, y aún así, haces sentir.